Hola amigos, una modificación rápida para la Busette, para la V7 más la Moto Guzzi. Esta es sencillita y tiene que ver con una cosa muy simple, pero bueno, yo creo que le va a dar un toque pues bonito, y como lo que vamos a refinar, pues hay que tocar detalles quizá tan insignificantes como ese, el tapón de la válvula. Pero dejadme que os cuente lo que hay, lo que quiero hacer, lo que hay debajo de él, o la razón que hay detrás de ello. Pues fijaos, la idea es sustituir este tapón original y bueno, seguramente común a tantas motos, ¿verdad? Tapón que hace su cometido, que no es feo para nada, pero pienso que este de CNC, en este gris oscuro, gris ceniza, pues fabricado en aluminio CNC, como digo, con su junta de goma allí dentro, creo que le da un toquecito. Es una cosa muy sencilla que se puede comprar en muchos sitios, muy barato por internet y en tiendas de repuestos, en tiendas de chinos, bueno, se puede encontrar fácilmente, yo creo. Y nada, pues es simplemente aflojar el original y sustituirlo. Pero nosotros, como vamos al detalle, vamos a ver los detalles. Los detalles son los siguientes. La rueda es una pieza de la moto que gira. Hay que tener cuidado entonces con las inercias. Entonces, antes de modificarlo, de quitar esto, no es tan sencillo como quitarlo y ponerlo, sino que yo quiero ir a asegurarme de que no meto la pata. Preguntará alguno, ¿y en qué se puede meter la pata? Bueno, se puede meter la pata. Esto pesa 0,6 gramos. Y este pesa... A ver cuánto pesa. Esta mañana me ha pesado 3,1, otro, bueno, 2,9, 3 gramos. Pues diremos que hay aproximadamente 0,6 y este 2,9, 3, digamos que hay unos 2,5 de diferencia. 2,5 gramos de diferencia en la rueda, bueno, podría generar una ligera vibración, teniendo en cuenta que las ruedas vienen equilibradas pues prácticamente al gramo. Pues bueno, pues esto podría crear algo, ¿no? Yo creo que no, lo puedes modificar una moto, cambiarlo y no se nota. Pero bueno, si podemos ir al detalle, pues yo que lo que he hecho, me he buscado estos pesos de plomo, bueno, de zinc son ahora porque ya el plomo está prohibido. Y de uno de 5 gramos lo he partido entre dos, dando lugar, pues esto a 2,5 gramos. Entonces, la idea es... simplemente que si tenemos nuestra circunferencia, nuestra rueda, y por ejemplo aquí tuviésemos la válvula, de donde quitamos esta válvula y ponemos esta, estamos añadiendo aquí 2,5 gramos de peso. ¿Que dónde vamos a anularlo? En su lado opuesto al diámetro. Entonces, su lado opuesto al diámetro habrá que colocar en la llanta el pequeño peso de 2,5 gramos y entonces no habremos alterado nada. Aquí tengo instalado de la rueda delantera y justo el diámetro, se puede ver, aquí tengo ya pegado los 2,5 gramos. Obviamente, antes de pegarlo hay que tener en cuenta lavarlo con un poquito de alcohol de 70 que no deja residuo, este trozo de la llanta, para que lo tengas presionado unos segundos cuando lo has pegado y normalmente no se irá jamás en la vida. Y por último, obviamente también, pero no sé, puede ser no tan obvio para alguien, cuando se sustituya la llanta, el neumático, porque se haga viejo, se desgaste, se le quitan ambos contrapesos que pueda llevar y ese ya no hay que volver a ponerlo, porque ya la llanta se equilibrará como corresponda, como pida el equilibrado. Y bueno, de todas formas, si en algún momento se quita la rueda para algo, pues también se podría haber prescindido de poner esto, pero yo he preferido ponérselo, y ya cuando la quite para algo, que será para cambiar la rueda, pues reequilibraré y pondré un solo peso donde me pida el equilibrado que lo ponga.